Hechos 22, continuamos verso a verso, ¿verdad? En el libro de Hechos, como cada domingo. La semana pasada no estuve con ustedes, ¿ok? Estuve con nuestra iglesia hermana de Acatlán. Estuve ahí con el pastor Beto, les mandan saludos. Pero Alex compartió el capítulo 21 de Hechos. Y ese capítulo realmente fue clave para la historia de Hechos, porque en verdad inicia una nueva etapa en la vida del apóstol Pablo. La etapa final de su vida que se basa en encarcelamiento, se basa en prisiones, se basa en compartir la palabra, pero diferente. Ya no en las calles, ya no en las sinagogas, sino ahora delante de jueces, delante de reyes, delante de gobernadores y finalmente en la cárcel. Y Pablo va a morir después de su encarcelamiento en Roma. Es ya la recta final de su vida, le quedan varios años de vida todavía, no es como que le quede un mes o una semana, le quedan años de vida. Pero todos esos años van a ser de prisiones, van a ser de cárceles. Y su predicación, como te decía, va a cambiar. Ya no va a poder entrar en las sinagogas como él lo hacía de costumbre. Y esto marca una nueva etapa en el libro de Hechos. La semana pasada vimos cómo inició todo este alboroto. Si estuviste aquí la semana pasada, cuando compartió Alex, pues vimos cómo Pablo llega a Jerusalén y se arma un alboroto en Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo calumnian, mienten. Él lleva a un grupo de jóvenes judíos al templo para presentarlos y la gente empieza a calumniarlo, decir, no, pues es que metió a griegos al templo. Y tú sabes, hay una parte del templo en donde no podían entrar más personas sino judíos o judíos prosélitos. Y ellos empiezan a decir, no, pues metió griegos al templo. Y primero fue acusado de eso y se arma un alboroto y después en algún momento, quién sabe cómo, quién sabe quién sabe dónde, pero terminó acusado Pablo, escucha bien esto, de ser un sicario. ¿Y de dónde? Cuando el soldado romano lo aparta porque dice que lo querían despedazar, les dio miedo que lo despedazaran, así estaba el enojo de las personas, y lo aparta, y Pablo le dice, ¿me dejas hablarle a la multitud? Y le dice, ¿tú no eres el sicario egipcio? Y Pablo ni sicario ni egipcio, judío y predicador. Y tú puedes pensar, bueno, qué injusto. ¿Cómo se siente cuando te calumnian? ¿Cómo se siente cuando dicen mentiras de ti a tus espaldas y te enteras? ¿Qué quieres hacer con la persona? ¿Bendecirla? Dios te bendiga. Tú puedes pensar qué injusto, ¿no? Él no hizo nada de lo que se le acusaba. Pero sabes, Dios todavía está en control. Y si a ti te han calumniado, te están calumniando, déjame decirte que Dios todavía está en control. Y sabes, esto le va a dar una oportunidad a Pablo para predicar la palabra, para relatar públicamente su testimonio. El título del mensaje de hoy es Cuenta tu historia. A través del testimonio de Pablo, vamos a ver lo que significa testificar verdaderamente, dar tu testimonio. Vamos a ver cómo podemos nosotros contar nuestro testimonio de una manera correcta, de una manera buena, de acuerdo a la palabra. Y escucha esto, cómo podemos utilizar incluso los aspectos oscuros de nuestro pasado para traerle gloria a Dios en el presente. Así que vemos a través del testimonio de Pablo 3 puntos que van a ser nuestros 3 puntos del estudio de hoy, que es habla con sencillez. Vamos a ver el pasado de Pablo y vamos a ver su encuentro con Cristo. Y estos 3 puntos nos ponen una pauta muy útil en cómo testificar, en cómo contar nuestro testimonio a otras personas, cómo utilizar nuestro testimonio y nuestro pasado para bendecir a otros. Así que vamos a iniciar en el punto número 1 del estudio,
que es habla con sencillez. Si estás ahí, en Hechos capítulo 22, vamos a leer versículos 1 y 2. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, y hasta ahí vamos a dejar, ¿ok? Sé que continuará. Solo para que tengamos una mejor imagen de la escena que está iniciando aquí, ¿ok? ¿Dónde está Pablo? ¿Qué sucede? Pablo está enfrente del pueblo, un pueblo que está muy alborotado, un pueblo que está enojado, está lleno de ira, está incluso, dice el capítulo anterior, tratando de despedazarlo. Imagínate. Entonces, imagínate, vimos al final del capítulo 21, la semana pasada, que Pablo le pide permiso al guardia que lo separó. ¿Me permites hablarle al pueblo?, le dice Pablo. Y el guardia todo sacado de onda, bueno, pero ¿tú quién eres? ¿No eres el egipcio? Porque dice, me está hablando en lengua griega, o sea, en su propio lenguaje del guardia. Imagínate entonces la confusión que hay en ese momento. Y no sé tú, pero yo si estuviera en esa situación, yo mejor me quedo atrásito del guardia. Sí, está bien, tú quédate aquí. ¿No? Para que me proteja. Ni siquiera yo creo que yo ni siquiera me atrevería a voltear a ver a la multitud si están tratando de despedazarme. Pero Pablo hace algo totalmente diferente. Pablo desea hablar y contarle a la multitud su testimonio. Pablo sabe que Dios desea que él hable. Dios desea que Pablo sea valiente en ese momento de confusión, enfrente de todo el pueblo contándole su historia. Y sabes, déjame decirte que sí se necesita valor para testificar. Sí se necesita valentía para hablar enfrente de otras personas de la palabra de Dios. Para contar tu testimonio, que finalmente de eso estamos hablando. Se necesita valor para predicar a Cristo. Pero Dios desea que seas valiente y que te atrevas a testificar. Créeme, yo estoy seguro que si fuera por Pablo, Pablo se quedaba escondido junto al guardia. Pero Pablo sabía que Dios le estaba demandando algo. Y a veces Dios te dice a ti, párate y compártele a alguien. O párate y ora por alguien. Y se necesita valor para obedecer la voz de Dios. Pero hay gente que necesita escuchar tu testimonio. Y Pablo sabe que en medio de toda esta multitud enfurecida, hay gente que necesita escuchar su testimonio. Entonces vemos que le pide al pueblo que lo escuche. Si te fijas, ¿en qué momento el pueblo hizo silencio para escuchar a Pablo? Dice que le dijo, bueno, varones, escúchenme. Y dice que el pueblo hizo silencio, ¿por qué? O sea, porque les habló en su propia lengua. O sea, Pablo habló en hebreo a los hebreos. ¿Te acuerdas? Le habló en griego ¿a quién? Al guardia romano. Pero ahora le habla hebreo a los hebreos. Dice que cuando escucharon que hablaba lengua hebrea, todos hicieron silencios. Pablo está en Jerusalén. Jerusalén, la capital para los israelitas. Y Pablo les habla en su lenguaje. Entonces la gente está listo para escucharlo. Y puedo decirte algo. Si tú deseas que la gente está lista para escucharte, necesitas hablarle en su lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? No me estoy refiriendo a lenguajes de español, de inglés. Eso sería lo más obvio. Si tú hablas en chino a alguien que habla español, no te va a hacer caso. Pero déjame hablarte como cristianos. A veces estamos acostumbrados a hablar en cristianoide, ¿no? ¿No te ha pasado? ¿Cuántas veces no compartimos con alguien la palabra y usamos términos y las personas no te entienden, ¿no? Oh, la salvación es por gracia, por medio de la fe en el unigénito Hijo de Dios. Qué padre se oye. Una persona que no conoce la palabra, gracia, unigénito, o sea, qué rollo, ¿no? Y la banda no te entiende nada. ¿Quién sabe qué dijiste?
Usamos términos y maneras de hablar religiosas cuando compartimos la palabra, y no debe ser así. La palabra tiene que ser simple, tiene que ser sencilla, tiene que ser entendible. Deja a un lado el lenguaje rebuscado, deja a un lado los términos teológicos, háblale a la gente en su idioma. Testificar no es una práctica religiosa. Testificar debe ser un hábito natural. La palabra testificar significa relatar tu testimonio o relatar un testimonio. ¿Y sabes qué significa relatar un testimonio? Contar una historia, contar lo que pasó. Es lo que hacen los testigos en un juicio cuando les llaman a testificar. Van con el jurado, le cuentan lo que vieron, le cuentan lo que escucharon y se acabó. De eso se trata. No es nada complejo. Cuando la Biblia me habla de que testifiques, está diciendo cuenta la historia. Cuenta la historia. Cuenta tu historia. Voltéate con la persona que tienes a un lado. Dile, cuenta tu historia. De eso se trata. Cuenta tu historia. No es algo complejo. No necesita de una gran preparación. Créeme que para dar tu testimonio no necesitas ir a un seminario o un diplomado de teología. Testificar es simplemente relatar lo que sucedió. No necesitas tener 10 años de cristiano, ¿ok? Porque a veces decimos, no, pues es que como que no estoy listo. Como que todavía no sé mucho de la Biblia. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Cuando se encontró Jesús con la mujer samaritana en el pozo, a las afueras de Samaria, en el pozo de Jacob. Se encontró con Jesús, terminó la plática con Jesús y después ¿qué hizo? Entró a la ciudad y dijo, me encontré allá afuera a alguien que creo que es el Cristo. Empezó a contar su historia. ¿Cuánto tiempo tenía de que se encontró con Jesús? 10 minutos, 15 minutos y ya estaba testificando. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Cuántos meses llevas de cristiano? ¿Cuántos días llevas? No sé. La mujer samaritana le tomó 15, 20 minutos. Pon tú, si estaba el pozo lejos de la ciudad, 30. Antes de que empezara a testificar. Así que cuenta tu historia. Habla con sencillez. No necesitas un lenguaje rebuscado. Simplemente habla en el lenguaje de las personas. Que sea entendible. Entonces las personas van a estar listas para escucharte. Así que Pablo está listo para iniciar a relatar su testimonio. Y esto nos lleva al punto número 2 del estudio, que es el pasado de Pablo. Versículo 3, si me acompañas. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí vemos que Pablo relata quién era él. Fue criado como un judío. Era ferviente cumplidor de la ley. Y dice ahí, y esa frase me encantó y la subrayé, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo les dice, yo te entiendo porque yo era así. Pablo está identificándose con las personas. Pablo entiende a estas personas, entiende su molestia. ¿Te acuerdas que la gente está muy molesta, está llena de ira, quiere despedazar a Pablo? Y dice Pablo, pues es que yo te entiendo. Yo entiendo tu ira. Porque en un momento Pablo también estuvo así. Pablo también estuvo lleno de ira por el celo de cumplir la ley. Entonces, Pablo no les está hablando como un iluminado superior a ellos. Pablo se está sentando juntamente con ellos y les está diciendo, te entiendo. Ni siquiera los está juzgando. ¿Cuántas veces no escuchamos predicaciones condenatorias?
¿Cómo es posible que estés viviendo en fornicación cuando no te has casado, ¿no? Dios te va a castigar por eso y el fuego del infierno está preparado para los que son como tú. ¿Has escuchado ese tipo de predicadores? Hablan verdades del evangelio, pero sin gracia, sin amor, sin empatía, sin misericordia. Qué diferente es decirle a alguien: yo te entiendo, yo soy pecador igual que tú, pero Dios tiene cosas mucho mejores para ti. Deja eso, arrepiéntete de eso. Dios quiere perdonarte, Dios quiere limpiarte. Qué diferente es eso, ¿no? Entonces vemos a Pablo aquí diciéndoles: yo los entiendo. Y de verdad Pablo entendía a la multitud. Pablo en otro tiempo fue ese hombre lleno de ira que quería despedazar cristianos. Lo vamos a ver a continuación. Entonces Pablo se identifica con las personas. Y fíjate que les dice, versículos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Qué tan fácil crees que es para Pablo contar esta parte de su vida? Porque él está identificándose con ellos, diciéndole: yo entiendo su ira porque yo hice incluso cosas peores que ustedes, le está diciendo Pablo. Pablo golpeaba, Pablo perseguía, Pablo se encargaba de que los cristianos recibieran un castigo. Ese era su trabajo. Y créeme que no le pagaban para hacerlo, lo hacía por voluntad propia. Entonces, ¿qué tan fácil crees que era para Pablo hablar esto delante de la multitud? Estoy seguro que para Pablo hubiera sido mejor enterrar ese pasado, no hablar de él jamás. Porque estoy seguro de que Pablo se avergonzaba de esto que él había hecho. Pero sabes, he aprendido algo y déjame traerte un poco de ánimo y un poco de consuelo con esto. Quizás al igual que Pablo, tú tengas un pasado que te avergüenza. Quizás tú también tienes un pasado que desearías borrar o que desearías desaparecer de la línea del tiempo, hacer como que nunca sucedió. Pero confía en esta promesa. Dios va a utilizar eso para traer gloria y honra a Él. O sea, Dios va a utilizar eso para cambiar la vida de otra persona. Dios va a utilizar eso para hacer una luz que guía a otras personas en el camino correcto. Quizás hiciste algo de lo que te avergüenzas, o quizás no. Quizás tu pasado se trata más de haber sufrido algo que te avergüenza haber sufrido. Pero déjame consolarte, porque tu vida está a punto de ser una lámpara que está lista para brillar a otras personas. Tu vida está lista para ser una lámpara que guíe a otras personas. Dile a la persona que está junto a ti: cuenta tu historia. Y no me malentiendas, ¿ok? No me estoy convirtiendo en un predicador motivacional que te dice campeón, que te dice... Pero saben, la palabra de Dios no solamente existe para exhortar, o para corregir, o para reprender. También sirve para consolar, ¿sabes? Y que haya alguien aquí que se esté sintiendo consolado en este momento, o animado en este momento. Jesús mismo vino también para hacer esto. Fíjate que dijo Jesús en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús mismo vino para esto, para consolar, vino también para animar.
Y te doy una promesa de Dios. Jesús va a utilizarte a ti para hacer esto también. Esto es algo que Dios puede hacer a través de ti por medio de tu testimonio. Dios puede transformar las peores etapas de tu vida en algo que ayude a otras personas, en algo que ayude a atravesar a otras personas a través de esa etapa también que ellos puedan estar viviendo, a identificarte tú con el que sufre y a traerlos a la luz de Dios. Así que, como vemos aquí, eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está tomando la peor etapa de su vida, lo que ha hecho en su vida que más le avergüenza, que más él desearía nunca haber hecho, perseguir a sus hermanos ahora en la fe. Tenemos aquí un Pablo que está hablando públicamente las cosas más vergonzosas que él hizo: matar, martirizar cristianos. Pero Pablo sabía que Dios se iba a glorificar ahora a través de eso. Él cometió errores en el pasado, pero Dios en ese momento está transformando sus errores en poder para testificar, en poder para compartir la palabra. Y déjame darte esa promesa también: Dios puede transformar tus errores en eso. Dios es tan fiel que aún incluso en las cosas que le fallamos, Él puede utilizarlo para gloria y honra. Ahora, Pablo tiene la atención de las personas. La gente está escuchando a Pablo. Les ha hablado en su lenguaje, se ha identificado con ellos, contándoles su pasado, y ahora están listos para recibir el mensaje principal. Y es el punto número 3 del estudio: su encuentro con Cristo. Versículos 6 al 16, si me acompañas. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este es el encuentro personal que tuvo Pablo con el Señor Jesús. Y este es el mensaje principal del testimonio de Pablo: su encuentro con Cristo. ¿Te das cuenta de que esta es la parte en la que más se explayó? Cuando Pablo contó su testimonio, él no se enfocó meramente en el pasado. Si tú te fijas, cuando habla de su pasado es una parte pequeña. Y esto nos da una pauta importante al momento de contar nuestro testimonio. No te claves en contar tu pasado, ¿ok? Es bueno que lo cuentes para identificarte con las personas, pero no te equivoques, ese no es el mensaje principal de tu testimonio. Es importante para que la gente se identifique contigo, pero no es lo más importante. El mensaje principal no es lo que hiciste, no es lo que sufriste, no es lo que te hicieron. El mensaje principal es lo que Cristo hizo. Ese es el mensaje principal de tu testimonio. Y si tú quieres contar tu historia, es importante
que el mensaje principal es tu encuentro con el Señor y lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces aquí tenemos a Pablo relatando su encuentro con Cristo. Y conocemos la historia. Él iba caminando, bueno, no iba caminando, iba camino a Damasco. No sabemos cómo iba. La Biblia no dice, todos dicen, uy, Pablo, el Señor tiró a Pablo del caballo. Pues no sé de dónde sacaba un caballo, no dice si iba a pie, no dice si iba a caballo, no dice si iba a camello, iba camino. Y entonces estaba yendo hacia Damasco para perseguir cristianos. Él estaba lleno de ira. Él había pedido cartas con permiso ahora sí, del templo, del sumo sacerdote, para ir y perseguir, para ir y apedrear, porque ellos tenían esa, ¿cómo se le puede decir? Privilegio, no lo sé. Roma le había otorgado el poder al templo para que ellos juzgaran, y si algo era digno de muerte, ellos podían matar a las personas apedreándolos. Entonces pide permiso al templo, el templo obviamente se lo da porque creen que los cristianos es una secta, es como un cáncer que va creciendo. Entonces le dice, sí, ve. Entonces va lleno de ira. ¿Qué tan enojado iba Pablo? Fíjate lo que dice Hechos 9:1, lo puedes ver en la pantalla. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esa es la descripción del enojo de Pablo. Respirando amenazas y muerte en contra de los discípulos. Un Pablo lleno de ira, en ese momento Saulo. Y esta expresión que dice respirando amenazas, se refiere a esa hiperventilación cuando estás sumamente enojado. No sé, quizás algunos varones puedan relacionarse con esto. Si en algún momento de tu vida fuiste peleonero, fuiste peleonera. Yo nunca fui peleonero hasta que entré en primero de secundaria. Tenía un compañero que casi todos los días me molestaba diciendo, no, que tu hermana no sé qué, no, que tu mamá no sé qué. Yo era muy tranquilo, pero no tienes idea cómo me calentaba eso. Y por lo menos 2 veces por semana nos agarrábamos. Entonces, estás en ese momento, frente a frente con tu adversario, en ese duelo de miradas, que no la bajas, como gallito de pelea. Es como un mensaje para decirle, no te tengo miedo, ¿no? ¿Alguien ha estado así? Antes de Cristo, ¿verdad? Y entonces ese momento que estás frente a frente, listo para tirar el primer trancazo en cualquier momento, tu respiración, ¿cómo está? ¿No? Esa es la descripción cuando dice que Pablo estaba respirando amenazas de muerte en contra de los cristianos. ¿Te imaginas? O sea, Pablo está preparado para ir y apedrear, preparado para ir y perseguir. O sea, tenía tanto celo de la ley y estaba tan lleno de ira en contra de los cristianos. Y en esas andaba Pablo. Y Pablo va camino a Damasco, con la respiración agitada, respirando amenazas, listo para tirar las piedras. Y de repente una luz lo rodea, que lo tira al suelo. Y entonces el Señor se le aparece y le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no dice, ¿por qué persigues a mis hijos? Dice, ¿por qué me persigues? Para que veas qué tan personal se toma el Señor cuando alguien ataca a uno de sus hijos. Y le dijo, y eso lo puedes ver en Hechos 9, le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa expresión, cuando tenías a un toro de trabajo que no quería trabajar, tenían un aguijón con el que le picaban, ¿no?, las patas, para que pudiera avanzar si el toro se ponía rebelde y ya no quería continuar trabajando. Entonces Pablo le dice, bueno, estás dando de patadas contra el aguijón, Pablo.
estás yendo en contra de mi voluntad. O sea, lo que Jesús le dice a Pablo es, estás peleando una batalla que no puedes ganar. Y sabes, muchas personas el día de hoy en el mundo están luchando una batalla que no pueden ganar. Están yendo en la dirección equivocada. Y tu testimonio puede ser un agente de cambio en la vida de esas personas. Estamos llamados a testificar, estamos llamados a contar nuestra historia. Entonces, Dios tira a Pablo, lo confronta, Pablo queda ciego, dice, por el resplandor de la luz, quedó ciego, y es enviado a Ananías, un hombre, ¿verdad?, para que ore por él y recupere la vista. Ahora, ¿quién es Ananías? Un cristiano. Ahora sí que tiene sentido del humor Dios, ¿verdad? ¿Estás matando cristianos? Pues vas a necesitar un cristiano para que vuelvas a ver cómo te queda el ojo, ¿no? Y sabemos por la historia que Ananías no quería ir al principio. Cuando Ananías recibe el llamado para ir con Pablo, dice, ¿Saulo? Pero si él está matándonos, ¿no? Pero ¿sabes qué es algo hermoso lo que Dios le dice a Ananías para convencerlo de ayudar a Saulo? En Hechos 9:15, lo puedes ver en la pantalla. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Te imaginas qué increíble? En primer lugar, esta es una profecía que se está empezando a cumplir en Hechos, porque Pablo está a punto de empezar toda esa serie de juicios en frente de gobernadores, de reyes, y Pablo efectivamente va a llevar el evangelio delante de reyes, delante de gobernadores, delante de los hijos de Israel. Esta es una profecía que se cumple en Hechos. Pero, por otro lado, ponte a pensar, Dios escogió como instrumento especial, ¿a quién? A un asesino. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Dios escogió a un asesino para ponerlo en un lugar para testificar en frente de reyes. Porque eso es lo que era Pablo. Pablo era un asesino. Él no tiraba la piedra, pero él daba luz verde. Él daba las órdenes. El primer mártir, Esteban, Pablo estaba ahí presente, diciendo sí, apedréenlo. Y la gente lo apedreó por orden de Pablo. ¿Cómo puede Dios escoger a un asesino? Te estás preguntando a lo mejor. No te puedo responder cómo, pero te puedo responder por qué. 1 Corintios 1, 27 y 28 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Muchas personas se ofenden con este versículo, ¿no? Yo soy lo vil del mundo. Pero no te ofendas, alégrate. Si Dios escogió a Pablo siendo un asesino de los hijos de Dios y lo transformó en el apóstol que más esparció el evangelio en todo el mundo, entonces Dios puede hacer algo contigo también. O sea, si yo pienso, él pudo hacer algo con ese asesino, tengo esperanza, Dios puede hacer algo conmigo. Entonces no es una idea tan alocada el pensar que Dios tiene un propósito especial y grande para mi vida. Entonces no es una idea tan alocada que Dios quiere utilizarme para hablarle a otros de su gracia. Entonces no es una idea tan fuera de onda que Dios quiera utilizarme para traer a multitudes a sus pies. Y esto es algo que tú tienes que saber. Porque debes creer esto. Debes creer que Dios te escogió. Debes creer que Dios tiene un plan grande para tu vida. Si es que quieres testificar para Cristo. Muchas veces pensamos, ¿quién soy yo para dar mi testimonio?
¿Quién soy yo para predicar el evangelio? No tengo nada especial, no soy nada elocuente, me sudan las manos, me tiemblan las piernas, se me traba la lengua. Pero tienes que creer que Dios te va a utilizar y que va a hacer algo grande a través de tu vida. Porque Dios no usa a los más elocuentes, Dios no usa a los más talentosos, Dios no usa a los más preparados. Dios usa a los que somos más chafas para traerle gloria a Él. Y créeme que te puede usar a ti y lo va a hacer. Solamente cree que Dios te escogió para hacerlo. Y entonces Pablo va con Ananías, el cristiano, y recibe la vista, recupera la vista. Y yo quiero que leamos una vez más el verso 15, porque esto es algo que tienes que tomar de una manera personal. Si estabas dormido y te acabas de despertar, te despertaste en el momento indicado, ¿ok? No te preocupes. Este es el mensaje con el que quiero que te quedes. Y si ves a alguien que está medio dormido, sacúdelo ahorita, despiértalo un poquito y dile, oye, ya va el mensaje, escucha. Y vamos a leer todos juntos el versículo 15 una vez más. ¿Estás allá? Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso es testificar. Y este es el mensaje para ti esta mañana. Dios tiene este mensaje especialmente dirigido para ti. Tú vas a ser testigo suyo de lo que has visto y oído. Y me encanta porque por un lado dice de lo que has visto. O sea, tú como creyente debes contarle a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Pero por el otro lado también dice lo que has oído. O sea, lo que estás aprendiendo de Él, lo que estás escuchando de Él, compárteselo a alguien más. Cuando llegues a casa, cuéntale a tu familia, mira, esto es lo que aprendí en la iglesia. O alguien de tu trabajo, fíjate que el domingo aprendimos esto. Hoy en día es súper fácil compartir el mensaje. Por medio del internet, por medio de las redes sociales. ¿Sabías que tenemos un canal de YouTube donde ponemos las prédicas? ¿Sí? Compártela. Es fácil compartir la palabra de Dios hoy en día. Es fácil llevar el mensaje de Cristo. Y Pablo quiere utilizarte a ti. Así que Pablo relata su testimonio delante del pueblo. No ha terminado su testimonio todavía. Falta una parte más. La siguiente parte la vamos a ver la próxima semana. Pero fíjate que lo que Pablo está haciendo no es algo complejo. Ni siquiera es un sermón que está dando Pablo, sino que solamente está contando su historia. Y tú puedes hacerlo también. Dile una vez más al que está junto a ti, cuenta tu historia. No es algo religioso, no es apologética, no es teología, no es hermenéutica, no es nada de estas cosas. Es cuenta tu historia. Sencillo. ¿Qué Dios hizo en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida hoy? Eso puede bendecir a otras personas.